Hola, soy Escapocón y yo guay. Y esto es... ¡Hora de Anticine! Hora de Anticine llegó. Coge tus pelis y analizar. Con Escapocón y guay el chiflado. A criticar sin parar en Hora de Anticine. Creo que todo el mundo aquí presente sabe quién es Doraemon. Y sobre todo lo debéis saber si habéis visto el tutorial con Megazack sobre cómo hacer un capítulo de su serie. Como sé que muchos aquí veis el spin-off de Megazack por algún motivo, seré breve con las explicaciones. Doraemon es una de las series de manga y anime más populares y longevas de la historia, cuya historia trata de Nobita Nobi, un chico desgraciado que un día recibe la visita de Doraemon, un gato robot del futuro que usará sus inventos para ayudar a Nobita con sus problemas y que se convierta en un hombre hecho y derecho en el futuro. La serie siempre parece seguir la misma fórmula en todos los capítulos. Nobita tiene un problema, Doraemon usa un invento, Nobita soluciona el problema y acaba pasando algo malo, como que Nobita usa el invento de forma egoísta y paga las consecuencias, o que le roban el invento y cosas así. La serie comenzó en los 50, en los 60, y aún sigue recibiendo nuevos capítulos y versiones. Y ahí llega el problema. Como la serie ha durado tanto y es tan formulaica, se ha quedado increíblemente estancada. Y mientras que otras franquicias con décadas de reinterpretaciones, como Scooby-Doo o cualquier superhéroe de Marvel y DC, han conseguido que cada versión tenga su propio estilo, ambiente, personalidad, personajes, Doraemon no solo sigue siendo igual fuera de la animación, sino que además literalmente adaptan los mismos capítulos de una serie a otra sin cambiar prácticamente nada, salvo quitar elementos cuestionables de la época. Dulces para aparentar ser Hitler. Creo que Doraemon es el Führer. Y con las películas pasa lo mismo. No solo están adaptadas ya de por sí de unos mangas más largos, sino que parece que todas siguen una serie de tópicos y escenas que hacen que, si has visto una, las has visto todas. De hecho, hay una que adaptaron 2 veces. Y hoy voy a hablar de una de ellas, Doraemon el Gladiador. ¿Y por qué esta de entre las miles de películas que hay? Literalmente porque le pagaron para que hablara de ella. ¿Caerá esta película en la misma categoría que el resto o será una sorpresa agradable? Lo descubriremos en esta reseña. Empezando la película nos encontramos con el tópico que prácticamente todas siguen, que es la premisa de que Doraemon y sus amigos viajan a un mundo fantástico paralelo al mundo real que se diferencia porque los humanos que viven allí, o en su defecto seres humanoides como robots humanoides, tienen ojos muy bonitos. Aunque curiosamente en esta han optado por enseñar el mundo paralelo antes que el real. Así que les doy puntos por ello. La película empieza con Heidi, que va a ver a su amigo Robbie, el robot jardinero. Sí, señorita, ahora mismo. Justo antes de que unos soldados robots se lo lleven porque tiene sentimientos. Por orden de nuestra gran reina, te arrestamos a la fábrica de modificación. Me alegra que sea solo contra esos robots, porque como debéis saber, yo no tengo sentimientos. ¿En serio? Recuerdo que te enfadaste mucho cuando en Super Mario Land 4 quitaron los checkpoints. Y es que no tiene ningún sentido. A ver, en el juego de Shin-Chan estaban. ¿Para qué quitarlos? Lo único que van a hacer es que el juego sea mucho más difícil sin ningún motivo. Es que, además, no solamente es eso, sino que uno pensaría que la película se enfocará en estos dos, y más viendo cómo Robbie sale en la portada. Pero en realidad hay un cambio total de escena para ver a un niño robot que se llama Poco, que es separado de su madre. Así que hemos pasado de Heidi a Marco. ¿Qué otros animes de los 70 van a referenciar? Espero que no sea Vicky el Vikingo. Vicky, es una mentira. Y no, Poco no tiene relación con Escapocón. Es perseguido por esos mismos robots, pero en el momento más oportuno desaparece. Y si pensabais que esos roboperros eran terroríficos, esperad y veréis. Es igual que Suneo, es horrendo. Por fin vemos al grupo principal de la serie, con Suneo presumiendo de su perro robot Asobo
mientras el resto imagina sus propias mascotas robot. Por algún motivo Nobita tiene envidia de este robot, pese a que tiene a Doraemon, a quien nunca menciona, ni siquiera cuando habla de los robots que quiere tener. Te quedaría bien una rana robot. Una medusa robot. Doraemon, la rana cósmica. Doraemon, la medusa cósmica. ¿Veis? No suenan ni la mitad de bien. Ni siquiera cuando vuelve a casa a pedirle a su madre una mascota robot, se acuerdan de él. Me refiero a una mascota robot. Ay, pero si ya tienes muchos robots de juguete. ¿Por qué todos en esta película de Doraemon actúan como si Doraemon no existiese? La madre de Nobita al menos tiene que saber por qué hay tantos dorayakis en su casa. Me pregunto por qué compro tantos dorayakis y a Monita no le gustan. Bueno, haré como cada vez que tengo que esconder las pruebas de un delito. ¡Me las meteré por el culo! Nobita al fin se acuerda de Doraemon, y nunca lo mencionó aparentemente porque no lo considera su mascota. Y además... Perdona que te lo diga, pero nunca me obedeces cuando te mando algo. No soy una máquina dispuesta a darte todo lo que deseas. Ojalá mis sueños se hicieran realidad. Doraemon puede hacer que se cumplan todos. No soy una máquina dispuesta a darte todo lo que deseas. Como Doraemon pasa de Nobita para irse con su novia, decide robarle el bolsillo y comprar robots por internet. Entre ellos el niño robot del principio, el cual se cuela por el túnel del tiempo. Y tiene tantos robots que le aplastan. Esto nos lleva al siguiente tópico de las películas de Doraemon. Nobita grita el nombre de Doraemon y vemos un intro con el tema de la serie que no tiene nada que ver con la película en sí. Ahora quiero ver Doraemon y el apocalipsis floral. Los robots pierden el control y se ponen a incordiar a todo el mundo. Esta parte es divertida porque los robots son todos de la serie, como los robots músicos, el de las multas, el doctor, el... ¿mafioso? Ese robot mafioso, vaya, ¿qué estará haciendo por aquí? Con que ahora puedes comprar un robot mafioso por internet sin consecuencias. Interesante. Doraemon consigue parar a los robots devolviéndolos todos al almacén. ¿Qué pasa, tíos? Aunque no todos se van, ya que Poco sigue por ahí, y tras unas cuantas trastadas acaba encontrándose con los protagonistas y se rompe, dándose cuenta todos de que es un robot. ¿What a twist? Pese a que ya estaba bastante claro que era un robot si veía sus orejas. Entremos, será mejor que nadie nos vea. ¿Qué es lo que te sorprende tanto? Que este robot no fue fabricado en nuestro planeta. Se dan cuenta de que Poco no es un robot de los que pidió Nobita, y ni siquiera de la Tierra, por lo que usan una versión modificada de la máquina del tiempo para buscar su planeta y que lo reparen. En vez de usar el pañuelo del tiempo. Chicos, agarraos con fuerza. Pero son perseguidos por uno de los robots soldados, y Doraemon saca todas sus armas para enfrentarse a él, para luego acabar perdiéndolas. Esto nos lleva a otro tópico de las películas de Doraemon, que curiosamente está hecho de otra forma en esta película. Para evitar tener básicamente a un ser omnipotente en el equipo, Doraemon suele acabar perdiendo su bolsillo mágico o los inventos que hay en él, teniendo que recurrir a otras formas de solucionar los problemas y además así rompe la tradición de la serie. Aquí solo parece haber perdido unos cuantos, lo cual está bien cuando especifica que no tiene ningún arma. ¿No tienes ningún arma? No, se me han caído todas. Ya que añade tensión a las escenas de acción. Pero durante la película más bien parece que tiene los inventos que necesita, o no los tiene, dependiendo de lo que la trama desee. Creo que hubiera dado para escenarios más interesantes si Doraemon especificara que ha perdido todos los inventos, salvo por estos tres, por algún motivo. Adiós. Escapocón. La forma en la que es descrito eso es casi como la mecánica de un videojuego.
Estamos en Hora de Anticine, no en Retropocón. Ups, gracias, guay. Va siendo hora de cambiarme el chip. ¡Ay! Lo sabía, otro terrible nivel de vehículos. Aunque consigan llegar a su destino, la máquina se rompe por lo que no pueden volver a casa. ¡El pañuelo! Y la banda decide explorar hasta encontrar la casa donde vive el Dr. Light, que casualmente es un mecánico. Además, va acompañado de una robot cocinera y de otro tópico de las películas de Doraemon, el pequeño personajillo que les acompaña en la aventura. Pero mientras que en las otras películas tenían habilidades guays o incluso eran el enfoque de la trama, este robot lo único que hace es decir direcciones. Es por ahí, pa, por ahí, pa, es por aquí, pa. De hecho, podría reemplazarse por una brújula y no habría ninguna diferencia. Y además se llama Kurulin Pa, como esa cosa rara que dice Tingle. Aquí también descubrimos que este científico fue quien usó un teletransportador que por error llevó a Poco a la Tierra. Y mientras lo reparan, la robot cocinera les prepara comida. Ahora, por favor, quiero que disfrutéis de la cena. Onave cocina muy bien. Se nota por lo rellenita que está. Debe estar siempre cocinando. O sea, que decís que está gorda por comer mucho, aunque los robots no comen. Bueno, aparentemente sí comen tornillos porque se los pone de postre. Aunque sí están buenas en las tareas de la casa. Tengo la licencia A en la carrera de tareas domésticas. Y vive con un humano, ¿no debería saber que los humanos no comen eso? Pero ese no es el problema ahora, ya que se explica que los robots y los humanos vivían en armonía hasta el reinado de la reina Hanu, acompañada por su ayudante, el obligatorio clon de Darth Vader, llamado Dexter, quienes odian a los robots y quieren quitarles los sentimientos. Capitán Dexter, ¿cómo va la captura de los robots? Todo va según lo previsto, Gran Reina. Pronto habremos capturado a todos los robots del planeta. Y Hanu es básicamente Leorina. Ya sabéis, la villana de Clonoa 2, la secuela de Clonoa Door to Phantomil, que salió en Play 2 en el 2001 y... Capocón, déjalo. Pero es que es un juego muy bueno. Time to take a piss. Mientras pasa esta totalmente necesaria escena, Poco se escapa medio herido para buscar a su madre, quien está capturada por Hanu, y al día siguiente el equipo tiene que ir al reino en su búsqueda, pero no sin antes ponerse trajes apropiados. ¡Oh, oh! ¿Veremos al fin el traje de gladiador de la... Aún no. ¡Jo! Van a rescatar a Poco, pero llegamos a otro tópico. Doraemon se separa del grupo porque lo secuestran. Aunque ya veremos que no dura mucho, pese a que en estas películas suele acabar el grupo separado durante todo el filme. Hubiese sido curioso igualmente haber visto una trama dividida entre el grupo protagonista y Poco por un lado, y la madre y Doraemon por otro, ya que acaban siendo compañeros de celda. Ah, y no le quitan el bolsillo, porque tampoco es que importe mucho. Los robots debéis ser fieles sirvientes de los hombres. Yo soy del planeta Tierra y esa estúpida regla que tenéis aquí no va conmigo. Te equivocas, en la Tierra los robots tienen sentimientos a pesar de que los humanos los compran y los venden y les obligan a cumplir con una función y solo con esa función. Doraemon, ¿eso no es como 1000 veces más horrible? Calla, Novita, que en esta escena no sales. Aquí descubrimos la trágica historia de Hanu, quien solía tener a la madre de Poco, María, como su cuidadora, y por eso le tiene tanto aprecio. Y también solía llevarse bien con los robots hasta que... ¡Majestad! ¡Padre! ¡Atrás! ¡Majestad! Y entonces, tras ver cómo su padre dio su vida por un robot, decidió seguir su legado y apreciar a los robots como iguales. ¿Qué pasa? Que ella aprende absolutamente lo contrario de lo que has dicho. El rey intentó salvarlo y por ello murió. Desde entonces la reina Hanu cambió. ¿Y ya ves cómo trata a los robots? Ah, bueno, es que no estaba prestando atención. Principalmente porque... ¡por fin sale Doraemon el gladiador! ¡Me he enterado de que Doraemon va a participar en el combate de los aceros Pa! Así es.
Pese a que la película se llame así, esta es la única escena en la que vemos a Doraemon luchando como gladiador. El nombre japonés, Doraemon, Nobita y el reino de los robots, no sonaba mal. ¿Por qué cambiarlo a algo que solo representa una fracción de lo que ocurre? Sería como llamar al cuarto libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuando el cáliz solo sale al principio del libro. Oh, espera. Se enfrenta a un robot gorila como el que salía en el videojuego de Gadget. Qué casualidad, en esa reseña hice una referencia a Doraemon. Todo está conectado. Como el perdedor será convertido en chatarra, Doraemon tiene que luchar, pero al no tener ningún arma, tiene que improvisar usando inventos raros como la granada de tonterías, la cámara para hacer copias en 3D... y finalmente, unas pulgas que le hacen cosquillas y vencen a Kong Fighter. Es mi parte favorita de la película, porque le vence usando su ingenio. Estoy de acuerdo y es una de las cosas que prefiero aquí a como es en el manga. Sí, ¿recordáis cuando dije que esto era una adaptación? En el manga la batalla no solo tiene a Doraemon usando inventos directamente para enfrentarse a Kong Fighter, sino que además gana por pura potra cuando pisa la lata de pulgas y le hacen cosquillas. Mientras que, en la película, lucha de forma menos directa y al final las pulgas atacan a Doraemon y él se agarra a su oponente para pasárselas. Es curioso como el hecho de que se tiene que enfrentar en una batalla de gladiadores sale en ambas versiones, pero la batalla en sí es completamente distinta. Doraemon gana y huye junto a todo el equipo mientras Kong Fighter se encarga de defenderlos de los robots. Pero por desgracia, le ponen un dispositivo de localización en el casco. Y aunque hubiera sido tan fácil quitarse el casco porque ya no está en el Coliseo, decide quedárselo para que la portada tenga sentido. El mayor peligro en la película es el marketing. Y aunque ahora saben que la madre de Poco está bien, el doctor les dice que tienen que huir al oeste. ¿Y eso por qué? ¿Pero hacia dónde vamos? Siempre hacia el oeste. ¿Será para hacer un viaje al oeste? No, guay, eso es otra película. Y por supuesto la reina les persigue. Y durante el viaje, Poco les cuenta una historia. Se llamaba El cuento del Valle del Arco Iris. Dicen que hace mucho tiempo en un planeta aterrizó por avería una nave espacial. Los tripulantes eran un niño y un robot. Al principio del viaje hubo entre ellos confusiones y peleas, pero poco a poco fueron haciéndose amigos y finalmente construyeron una utopía donde conviven felizmente los robots y los hombres. Jo, y por la forma en la que explica la historia parece que sería su propia película. Yo la vería antes que esta. Les cuesta avanzar debido a una tormenta de arena, y lo mismo con Hanu, que se cae por un acantilado. Siga adelante, no se detenga. Si los robots tuviesen sentimientos, se hubieran parado y no me hubiese caído. Pero si no existiesen los robots, no me habría caído en primer lugar. Por suerte, Poco la encuentra y la lleva con el grupo. Y además, Doraemon consigue animarles al encontrar agua que guarda en... ¡He encontrado agua! ¡Tetera normal! El mejor invento de Doraemon después del almendrero. En este canal no se habla del almendrero. Tal y como todos esperábamos, la historia del Valle Arcoíris era cierta. Un paraíso feliz y florado que tiene tantos robots medio humanoides, como el jardinero del principio, como esa cosa. O un plátano. Ni siquiera en nuestra ciudad viven robots con apariencias tan raras. ¡Hola, Omecon! Pero, aún habiendo llegado a esta utopía y habiendo sido curada por robots, Hanu no ha cambiado de opinión al respecto. Y mientras que en el manga Shizuka le pega una torta en la cara para que cambiara de opinión, en la película solo tenemos un número musical donde vemos cómo va cambiando de parecer. Aunque este número musical también estaba en el manga. ¿En serio? ¿Pero cómo va a tener música un cómic? Escapocón, ¿tú no usas música de Homestuck en casi todos tus vídeos? Lo que más gracia me hace es que justo después del número musical, Suneo va y dice... O sea que el cuento del Valle del Arco Iris era una historia real. Suneo, que llevamos varias horas aquí. ¿Te das cuenta ahora? Veréis, es que tengo pérdidas de memoria a corto plazo. Ni siquiera recuerdo cuál es mi nombre. Pero no hay tiempo para más canciones. Al menos hasta los créditos.
ya que el malvado Dexter ha declarado a Hanu como muerta y ahora es el rey. Pero el equipo protagonista y todos los humanos y robots del valle llegan para contraatacar usando la ley de Asimov, de que los robots no pueden dañar a los humanos. Así que Dexter decide convertir a su castillo en un castillo ambulante para causar el caos. Así es, me vengaré de los robots por matar a los humanos, matando humanos. Mi motivación es rara. Pero Nobita tiene una idea en mente: usar el mando que controla todo para ponérselo a uno de los robots que decoraban el Coliseo y ponerse a bailar. Matías el robot gris dice: los robots también somos personas. ¿Por qué hace el ridículo en una situación como esta? ¿Me tomas por tonto? Este es otro tópico que suele usarse en estas películas, aunque cambiado, ya que el que suele llevar un vehículo en la escena final es Suneo en vez de Nobita. Eso, deberían habérmelo dejado a mí, no a Nobita, que como sé pilotar coches radiocontrol, también puedo controlar mechas. Nobita se carga el castillo, pero también su propio robot, el cual cambia de textura. Y pasamos al cliché más raro de todas estas películas. ¿Qué vamos a hacer, Buzz? Usa tu cabeza. ¡Pero yo no quiero usar mi cabeza! El resto de los tópicos los entiendo porque funcionan para adaptar los temas de la serie a una mayor escala, o para limitar las habilidades de los protagonistas y evitar que la película sea aburrida porque lo solucionan todo al instante. Pero, ¿por qué es consistente en prácticamente todas las películas de Doraemon que salva el día usando su cabezón? Doraemon vence a Dexter y encuentra a la madre de Poco. Pero esto causa que lance la torre más alta del castillo como un misil nuclear que está a punto de estallar. ¿No puedes evitarlo con uno de tus aparatos? He probado con todo, pero no ha dado resultado. Fuera de que sabemos que Doraemon no va a morir porque tiene películas para rato, esta escena no está mal. Tanto él como la madre de Poco dan un bonito discurso de despedida. A partir de ahora, vive junto a Hanu y ayudaos mutuamente. Pase lo que pase, no os olvidéis de que siempre estaré a vuestro lado. ¡Mamá! Pero la parte que chirría es esta. Espero que hagas feliz a Shizuka. ¿Qué estás diciendo, Doraemon? Shizuka va a ignorar, así como así, que Doraemon acaba de revelarle que en el futuro va a tener que casarse con el pringado de Nobita. Y le da igual. Bueno, lo que veas. Debido a que Poco y la madre están conectados, consiguen poner las coordenadas en la máquina de transporte para traerlos de vuelta. Y no solo a ellos, sino también a Dexter, quien se revela que es... el autor de los diarios. Mi hermano. Sí, es verdad. Se trata de mi hermano gemelo. Los dos tomamos el camino de la ciencia, pero lo que él quería conseguir era diferente. Vale. Esto es simplemente ridículo. Este elemento de trama que podría haber afectado tanto es solo revelado al final cuando Dexter ya no puede hacer nada más. Es estúpido. Incluso en el manga al menos lo revela él mismo e intenta matar a su hermano con lo que le queda de su casco con cuernos. Pero incluso ahí es un detalle muy pequeño que podría haberse desarrollado mucho mejor. Y no creo que no lo hiciesen porque es una película para niños, sino por falta de tiempo, considerando que esta película tiene de por sí algunos aspectos bastante oscuros. Aparte, la idea de dos creadores de robots, que uno es bueno y otro es malo, me recuerda a... Chicos, sé que estáis muy ocupados y que no os gusta cuando interrumpo las reseñas y que la última vez que interrumpí una reseña me metisteis en un cañón y me lanzasteis y yo no quiero ser un hombre bala porque los hombres... Ve al grano. Es mi primo, Maezk. También era un superhéroe como yo, pero ha tomado el camino del mal y se ha vuelto un supervillano. Está dentro de este edificio y debemos detenerle. ¿Era por casualidad exactamente igual que tú, pero la luz de su casco era morada? Sí, exactamente. Pues lo hemos visto desintegrarse hace no mucho. Ah, entonces nada, muchas gracias chicos. Por cierto, he empezado a escribir el guión de la película de Doraemon. Veréis, es muy interesante. Trata de un mundo paralelo donde... Vale, ya me marcho el cañón, no, por favor. El mundo vuelve a la paz. Vemos dos arcoíris, lo cual daría pie a referenciar un meme del año La Polka, pero no lo voy a referenciar. Double Rainbow.
Guay, saca a Gun de aquí, por favor. La reina Hanu decide cambiar su forma de gobernar. ¡Padre! Mi padre está diciendo que construyamos un nuevo Valle de los Arcoiris. ¿Por fin me escuchas? Llevo más de 10 años diciéndote, no escuches a Dexter, él es malvado, y solo ahora me escuchas. Vaya una hija que tengo. Y Doraemon y sus amigos vuelven a la Tierra para tener una nueva apreciación hacia sus madres, después de lo mucho que sufrió Poco. Pero bueno, ¿se puede saber qué os pasa hoy a vosotros dos? No, nada. Oye, Doraemon, hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que pasa, Nobita? Verás, en esta película vemos que los robots y los humanos deben vivir juntos como iguales. Pero hace 9 películas aprendimos que los robots no pueden convivir con los humanos porque si no conquistarán el mundo y esclavizarán a los humanos. ¿A qué lección tengo que hacer caso? Verás, Nobita, es muy sencillo. Ah, sí, y esta canción, la de los créditos, la hizo Banana Ice, el mismo cantante que hizo la canción japonesa de Crash Bandicoot y el intro japonés de la serie de Donkey Kong. Por lo que sí, ahora oficialmente Kong Fighter es Metalhead. ¿Y qué es lo que opino de Doraemon el Gladiador? Sinceramente, que si no fuera porque me la han encargado, no lo hubiera analizado, porque no es una mala película. Evidentemente no está libre de críticas para nada. Hanu y Dexter son villanos con motivaciones complicadas y ese giro final se nota apresurado. Tiene bastantes de los clichés de las películas de Doraemon y los que intenta cambiar suelen ser para mal, y tras leer el manga lamento que no hayan adaptado ciertas cosas como en las páginas porque, a excepción de la batalla que da nombre a la película, lo hacía bastante mejor. Pero ninguno de estos fallos son lo suficiente para que llame a esta una mala película. Los personajes nuevos son bastante entrañables, la progresión de la película no está mal estructurada, las escenas de acción están bien animadas y conservan el humor de la serie, y el apartado visual es magnífico. Me encanta la mezcla entre el aspecto medieval de las vestimentas de los personajes y elementos como el castillo y el coliseo, pero teniendo toques mecánicos ya que es un sitio donde viven robots. Es una lástima que estas películas ocurren en una burbuja y tras ellas no vuelve a salir absolutamente nada de estos mundos, porque no me importaría ver más del reino de los robots sin la necesidad de que Doraemon y sus amigos estén por ahí. Sin duda, aunque algunas partes me hayan resultado frustrantes, ha sido una bonita experiencia revisitar esta película tras tantos años. ¿Y sabéis la mejor parte? ¿Cuál es? Que como todas las películas de Doraemon son iguales, ya no tengo que ver ninguna más en este programa. ¡Yay! Hasta que te paguen otra vez. Bueno, al menos será algo de pasta. Soy Escapocón y yo guay. Y volvemos al mundo real. A veces me llamo Suneo, pero a veces me llamo Kenichi. Doraemon, no me gusta mi voz. Doraemon, odio mi vida. Y yo no quiero ser un hombre bala, porque los hombres balas van en el circo y en el circo hay payasos y me da mucho miedo a los payasos. My head is aching and all out of ice. That wretched Bandicoot will soon pay the price. Where's your sense of decency? When will you learn? It's such a deadly gift, and one you can't return. Drink some tea, grab the key, then my robot will rise. Don't bother me, leave me be, I'm working on your demise. Fix it up and let's go as I conquer the universe. Conquer the universe. Activate the dance spot. Try and keep up with the beat. Bow before my family. Soon you will all taste the sour conception of defeat. Activate the dance spot. That no one can ignore. Hola, soy Escapocón. Espero que os haya gustado esta nueva reseña. Pero hablar de Doraemon el Gladiador no es lo único que voy a hacer en este vídeo. Así es hora de revelar los ganadores de las votaciones.
Originalmente simplemente mostraba los nombres y ya está, pero esta vez ofreceré un poco de información sobre cada uno. En primer lugar, en Retropocon el ganador ha sido Cartoon Network Punch Time Explosion XL, un juego al estilo Smash Bros. Protagonizado por personajes de Cartoon Network de las series de los 90 y principios de los 2000. Hablaré específicamente de la versión que salió para Wii y me centraré bastante en el extraño modo aventura incluido en el juego. Luego tenemos Hora de Anticine, donde... En primer lugar tenemos Bolívar el Héroe, una película animada colombiana que cuenta la historia del conquistador Simón Bolívar, que fue tan mala que jamás fue relanzada y su propia existencia se creía una simple broma. Y por otro lado tenemos Capitán N, el amo del juego, una serie animada de los 80 sobre un chico que viaja al mundo de los videojuegos de Nintendo, de los mismos creadores que las series de Mario, Sonic y Zelda de los 80 y los 90. En la descripción hay una encuesta para decidir cuál de las dos querríais ver. En el lado oscuro de los fans, ustedes, mi audiencia, se han decantado por proyectos antiguos, o lo que es lo mismo, dedicar alrededor de media hora a reírme de las cosas extrañas que Scapocon hacía cuando era pequeño. ¡Oh, oh, oh! Espera, ¿qué? Bueno, a lo que iba. En el lado luminoso de los fans ha ganado Mugen. El caso es que Mugen no es realmente un juego, sino un editor de juegos de lucha donde la gente puede añadir a los personajes y escenarios que quieran, por lo que hablar de él en su totalidad sería complicado. Así que solamente me centraré en hablar de personajes destacables hechos con el motor, trabajos impresionantes como hacer un Smash Bros. O un juego de plataformas con ello, y también hablaré de juegos que usan Mugen, como Card Sagas Wars. Y finalmente, Guay habla de Lost Media. La Lost Media son esos proyectos que están completados, pero o nunca vieron la luz del día, o fueron emitidos una vez y no volvieron a verse nunca. Como un capítulo de una serie de televisión que traumó a tantos niños que tuvo que ser prohibido. O mis llaves. No encuentro mis llaves, Scapocon. Y eso es todo, espero que estéis emocionados por mis siguientes reseñas. No, en serio, ¿dónde están mis llaves? ¡Yujú! ¡Ya no son Lost Media!